semana pasada porque ya tenía en mente este mensaje que a veces vemos al rey David. ¿Cuántos les asombra la vida del rey David? Un hombre con muchas fallas, con un montón de errores y desatinos y desaciertos, pero que al final Dios se termina expresando de él como un hombre conforme a mi corazón, dice Dios. Y tú en general lo puedes entender, pero ya cuando te asomas a la vida de David, dices, pues ¿de dónde? Si el tipo era un asesino, era un adúltero, era un soberbio, era un orgulloso, era un mal padre, era un mal esposo, o sea, tenía muchísimos defectos y sin embargo Dios lo termina nombrando como un hombre conforme a su corazón. Y no solo eso, sino que es un hombre sumamente bendecido por Dios. Pocos personajes en la Biblia se nota el favor y la gracia de Dios sobre ellos de una manera tan evidente como lo fue sobre la vida de David. Todo lo que hacía le salía bien. Todo lo que tocaba prosperaba. Guerra a la que iba ganaba. O sea, tenía todo. Desde que pasó lo de Goliat, hizo toda su vida fue éxito tras éxito, tras éxito, tras victoria, tras crecimiento, tras alcance, tras fama. Siempre fue hacia adelante. Yo no sé tú, pero a mí se me antoja la vida del rey David. A mí se me antoja el favor y la gracia de Dios sobre su vida. Pero ¿por qué David fue tan bendecido? Bueno, vamos a ver eso el día de hoy. Y vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 7 en adelante. Y aquí antes un poquito de contexto. David acaba de terminar de construir su casa. Un palacio que pues no podríamos imaginarnos. Por ahí los versículos anteriores dicen que el rey de Tiro, el rey Hiram, le regaló madera, le mandó carpinteros, le mandó albañiles para construir su palacio. Una vez que termina su palacio, David trae el arca que representa el pacto de Dios con el pueblo y la pone en su casa. Y es lo que vamos a leer en el versículo 7. Dice, una vez instalado en su palacio, Primera de Crónicas 17:7, una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán, aquí me tienes, habitando un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted. ¿Qué es lo que está diciendo David? David termina su casa, su palacio, trae el arca de Dios a su patio, lo pone en su patio bajo una tienda de campaña y de repente se le prende el foco y dice como que, a ver, aquí algo no está bien. Yo estoy viviendo en un palacio de cedro, todo nice, todo bonito, y ¿cómo es posible que Dios, porque esa arca, ese artefacto representaba la presencia de Dios, cómo es posible que tengo a Dios durmiendo en mi patio en una tienda de campaña? Entonces David le dice esto al profeta diciéndole, oye, creo que algo está mal, creo que tenemos que corregir esto, vamos a hacer un templo. Y el profeta le dice, adelante, Dios está contigo. Y en el versículo 3 dice, pero esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán, al profeta, y le dijo, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor, no serás tú quien me construya una casa para que yo la habite. Desde el día en que liberé a Israel hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he ido de campamento en campamento y de santuario en santuario. Nunca me han construido un templo, ni lo necesito. Todo el tiempo que anduve con Israel, cuando mandé a sus jueces que pastorearan a mi pueblo, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Dios Todopoderoso. Ojo con la respuesta de Dios. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir
sin sobresalto. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio. Desde el principio, desde los días que nombré jueces sobre Israel. Yo derrotaré a todos tus enemigos y te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. ¿Qué está pasando aquí? David empieza con la iniciativa de construir un templo para Dios, construir una casa para Dios. Pero viene Dios en la noche y le dice al profeta: no, dile que no, dile que nunca me ha hecho falta. Dile que yo siempre he andado con Israel y nunca he necesitado una casa de cedro. Es más, dile que cuando tenía sus moquitos aquí, yo lo saqué de cuidar ovejas y lo puse como gobernador de mi pueblo. ¿Qué voy a necesitar yo de él? Te he bendecido, te he dado todo. Y no nada más eso. Tú quieres construirme una casa a mí, David. Yo te voy a construir una a ti. ¿What? David comienza con la iniciativa y dice: no, al revés, se la voltea. Yo te voy a construir una casa a ti. Versículo 11. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construye una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Obviamente aquí Dios le está dando una profecía doble a David, porque le está hablando de su hijo Salomón, pero al mismo tiempo le está dando la promesa de Jesucristo. Si tú estudias la Biblia un poquito, te das cuenta que Jesucristo es descendiente del rey David. Y en Jesucristo se cumplió esta promesa que Dios le dio a David, de que en el trono de Israel siempre iba a haber uno de sus descendientes. ¿Quién? Jesucristo. Entonces le está dando una promesa doble ahí, y termina diciendo: Natán le comunicó todo esto a David tal como lo había recibido por revelación. Luego el rey David, después de esa respuesta, se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, has hecho promesas a tu siervo en cuanto al futuro de su dinastía, y me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. Y termina diciendo algo increíble: ¿qué más podría yo decir del honor que me has dado? ¿Qué más podría yo decir? ¿Qué más podría yo pedir? ¿Me acompañas a hacer una oración? Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Mi oración sencilla y sincera es que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y que podamos tener un día la gracia de tener el favor y la bendición tuya que había sobre David. Que podamos decir: ¿qué más podría yo pedirte si todo me lo has dado? Gracias por el privilegio de estar en este lugar y de reunirnos en tu nombre, en el nombre de Jesús, y decimos amén. Sabes, lo primero que quiero que reflexiones es que no importa de dónde vienes, Dios puede tomarte y ponerte sobre mucho. A ver, como le hacen los cantantes, los de la derecha. No importa de dónde vengas, Dios puede tomarte y ponerte sobre mucho. David era un pastor de ovejas insignificante, ni a su papá le importaba. Hemos leído esto. Cuando el profeta Samuel va con el papá de David para buscar entre sus hijos al nuevo rey, para ungirlo como rey, el papá saca a todos sus hijos y a David ni siquiera se acuerda de David. David está cuidando las ovejas allá perdido, y el profeta ve a todos los hijos de Isaí y dice: oye, no es ninguno de estos. ¿No tienes hay otro hijo por ahí que tu esposa no sepa o algo? Porque no es ninguno de estos.
Ya le pregunté a Dios y por muy varoniles y se ven como rey, pero Dios me dice que no es ninguno. ¿Qué onda? Pues tengo otro, pero pues está cuidando las ovejas. Imagínate, ¿cómo te sentirías tú si López Obrador va a tu casa y dice que va a nombrar a uno de ti o tus hermanos para gobernador? No sé, estoy inventando. Pero que tu papá diga, ay, se me olvidó avisarle a ti. Ay, no fue a lavar el patio, pero se me olvidó que estaba. Entonces David era tan insignificante que ni su papá lo tomaba en cuenta, imagínate. Pero ¿qué hizo Dios? Lo tomó y lo puso como gobernante de Israel. Y no solo un gobernante, el rey más grande que Israel ha tenido. Entonces lo primero, Dios puede tomarte y hacer con tu vida cosas extraordinarias, yo lo creo. Y me sorprende cómo la intención de David era construirle una casa a Dios. Y Dios termina diciéndole, yo te voy a edificar una casa a ti y voy a bendecir a tu descendencia. ¿Y cómo responde David? ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi familia para que hagas promesas en cuanto al futuro de mis hijos? Me has tratado como una persona muy importante. ¿Qué más puedo pedir? Dice David. Has hecho promesas en cuanto al futuro de mis hijos. A mí me encantaría que mis hijos, mis nietos y para adelante cumplan su propósito eterno. A mí me encantaría que el llamado de Dios no terminara en mi vida, sino que siguiera a través de mis hijos. No forzosamente siendo pastores. Claro, me encantaría que uno de ellos fuera pastor, por supuesto que sí. Pero lo que sea que Dios tenga para ellos, a mí me encantaría que mis generaciones, dentro de un montón de años, sigan sirviendo a Dios de alguna manera. Ese es mi sueño, ese es mi anhelo. Y de alguna manera vemos cómo Dios amarra el futuro de David con la llegada de Jesucristo. De la misma manera Dios quiere amarrar tu futuro y el de tu descendencia con la llegada de Jesús a tu vida. Que tus descendientes, tus hijos, tus nietos sigan sirviendo a Jesús. Y me has tratado como alguien muy importante, dice. Alguien de alto rango. Sabes, muchos queremos ser grandes y queremos ser famosos bajo los estándares de este mundo. Pero si queremos ser como David, que Dios nos considera importantes, necesitamos hacer las cosas que David hacía para que Dios lo considerara importante. Y por último le dice, ¿qué más puedo pedir? Imagínate qué tendrías que tener. ¿Qué tendrías que recibir de Dios? Ponte a soltar tu imaginación un poquito. ¿Qué tendrías que recibir de Dios para que dijeras, Dios, ya no te puedo pedir más? ¿En dónde estaría tú? ¿Dónde dirías, Dios, ya es demasiado? ¿Qué más te puedo pedir? Piensa. A lo mejor diría, no, pues un carro, una casa, un hijo, que mi esposo regrese, que mi esposa vuelva, una empresa, tales bienes, una casa en Cancún, no sé, ¿verdad? Pero ¿cuánta bendición de Dios tiene que estar sobre ti para que digas, ¿qué más puedo pedir? Como que andan medio sacados de onda, ¿no? Andan medio... Están pensando, no, te la voy a comprar. Ok. Ahora la pregunta es, ¿qué tenía David? ¿Qué tenía David que no tenga yo? ¿Por qué Dios bendijo tanto a David y por qué no me bendice a mí igual? Si nos llamamos igual, ¿no? Los dos somos guapos y de buen parecer. Bueno, él era rubio y yo soy moreno, pero los morenos también somos guapos. Esas risas lastiman, ¿eh? ¿Qué clase de persona tengo que ser? ¿O qué clase de personas tenemos que ser para que Dios nos bendiga de una manera que ya no tengamos nada que pedirle? Y quiero mostrarte un par de historias de la vida de David que nos enseñan el tipo de persona que David era y por qué provocaba que Dios lo bendijera de esa manera tan
sorprendente y tan abundante. En Primera de Crónicas 11, versículo 15, nos cuenta esta historia. Dice: cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Todos quedamos bien ubicados donde fue. Entonces entiendo que el campamento estaba estorbando o estaba bloqueando a donde ellos estaban escondidos. Dice: los tres, con mayúscula, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David. Eran las fuerzas especiales de David. David tenía su ejército de hombres, unos 300 por ahí yo creo. De esos 300 había 30 que eran los soldados de élite, eran los más preparados, los más rifados. Y de esos 30 había los tres. Esos tres eran los top, era Iron Man, el capitán y Thor. Eso, o sea, eran los meros, ¿verdad? Entonces esos tres, dicen, los tres descendieron a la cueva para encontrarse con David. Y en aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. Estando ahí en la convivencia, David les comentó a estos tres, a sus hombres, un vivo deseo. ¿Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? ¿Te ha pasado a veces que estás en circunstancias de la vida donde añoras algo de tu pasado? Donde añoras, te viene un recuerdo, las quesadillas de mi abuelita. Lo que daría por una quesadilla de frijoles de mi abuelita, ¿no? O gente que está en Estados Unidos, unos tacos de pastor, ¿no? Porque en Estados Unidos pues dicen, no he ido, pero dicen que los tacos no son iguales, ¿no? Añoranzas. Entonces David está ahí en medio de una guerra, cansado, sediento, y dice: ¿cómo se me antoja un agua de horchata de la Michoacana de la esquina de San Andrés? Expresó su vivo deseo: ¿cómo se me antoja una agüita de esa del pozo que está junto a la puerta de Belén? ¿Y qué pasó? Dice versículo 18, sin pensarla, entonces los tres, estos tres soldados de élite, atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Esta viene del pozo de la puerta de Belén. Ahorita mandé a Giovanni, tomó un avión rápido a Jerusalén y me lo trajo. Y llegan, imagínate, o sea, qué antojo de un agua de esas. Y llegan los tres con el agua y dicen: David, o sea, imagínate cómo, o sea, ellos dijeron: no hombre, se va, como ahora que les dejamos regalos a los niños, ¿verdad? En Navidad o sea, estás emocionado de la cara que van a poner, ¿no? Y hasta los grabas así de: vamos a grabarlos cuando saquen sus regalos, ¿no? Y Nelly y yo estábamos comprando unos de mis hijos y, no, o sea, se van a volver locos, ¿verdad? Yo creo que estos estaban igual, no, David se va a volver loco. Ya no nos van a decir los tres, nos van a decir los super tres. O yo no sé, o sea, imagínate, arriesgaron su vida, o sea, se atravesaron el campamento enemigo nomás para ir a traerle un vaso de agua. Dice, sacaron agua del pozo y se la llevaron a David, pero David rehusó tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor. Tenemos a estos tres hombres, se la rifaron, regresaron con el agua que él mismo expresó que deseaba fervientemente. Pero dice David, no, dice que la rehusó tomar, y en el versículo 19 dice: no permita Dios que la beba, exclamó. Esta agua, ¿por qué David no quería tomar esa agua? Porque dice: esta agua es tan preciosa como la sangre de estos tres hombres que arriesgaron la vida para traérmela. ¿Y qué hizo David? Tengan, regrésenla. ¿Qué hizo? La derramó, pero ¿qué? ¿Qué dice ahí? La derramó como una ofrenda para Dios.
Dijo, esta agua representa la vida de mis amigos. Para traerme esta agua ellos pudieron haber muerto. Yo no merezco esta agua porque es lo mejor, representa lo mejor de mi ejército. La primicia de mi ejército, lo mejor que tengo para defenderme en esta persecución que el rey tiene contra mí. Imagínate que se me mueren. ¿Qué haría yo si se me mueren esos hombres? Y esto representa su sangre. Yo no soy digno. Solo hay una persona que merece la vida de mis 3 mejores hombres. Es Dios. Solo Dios merece lo mejor que yo tengo. Y en ese momento lo mejor representaba la vida de esos hombres, los más valientes. Esto es demasiado para mí, no lo merezco, solo Dios es digno de algo así. Y es que, ¿sabes? David, muchas gracias, amigo Omar. ¿Sabes? David siempre hacía eso. Siempre dejaba lo mejor para Dios. Nunca se quedaba a él lo mejor. Siempre ponía lo mejor para Dios. Otro ejemplo en Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 9. Dice, cuando Toi, el rey de Hamat, Toi, suena como, me lo imagino como Toi. Vamos a atacar a David. Y vamos a conquistar Israel. Cuando Toi, rey de Hamat, se enteró que David había destruido, fíjate, cuando Toi se enteró que David había destruido a todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadadezer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Entonces Joram, el hijo de Toi, no, de Hadadezer, de Toi, sí, el hijo de Toi, le obsequió a David muchos regalos de oro, de plata y de bronce. ¿Qué te parece? Toi y Hadadezer eran enemigos. David le derrota a Hadadezer y entonces Toi, nomás de feliz, le manda a su hijo con un montón de regalos de ¿qué? De oro, de plata y de bronce. Toi estaba feliz de que habían derrotado a su amigo. Y vamos a ver qué hace David con todos estos regalos. Seguramente los puso en su casa. Dice el versículo 11, el rey David los guardó en su casa. ¿No dice así? No, perdón, estoy leyendo la versión de otra. Dice, el rey David, ¿qué hizo? Dedicó todos estos regalos al Señor, junto con el oro y la plata que había traído de las otras naciones de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek. O sea, todo ese oro, plata que le regalaron, no se lo regalaron a Dios, se lo habían regalado a David, porque él y su ejército habían derrotado a este rey Hadadezer. Pero ¿qué hace David? Toma todo ese regalo y no nada más eso, sino que lo junta con otras ganancias y otros botines de otros pueblos. ¿Y qué hizo? Los dedicó al Señor. Dedicó todos estos regalos al Señor. ¿Y qué dice el versículo 13? Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. A donde quiera que David se rifaba y decía vamos a entrarle, David conseguía el triunfo porque Dios se lo daba. ¿Cuántos quieren una vida así de exitosa? Quiero poner una empresa, éxito. Quiero remodelar mi casa, éxito. Quiero estudiar una carrera, éxito. Quiero casarme con la más guapa, éxito. Recibe esa palabra. ¿Por qué éxito siempre? Porque David siempre de las victorias de su éxito le daba a Dios lo primero y lo mejor. De ese éxito no se lo quedaba nomás para él. Lo primero y lo mejor de sus victorias, lo primero y lo mejor de sus éxitos, David se lo entregaba y se lo consagraba a Dios.
¿Por qué no hay más victorias en tu vida? Porque te quedas con lo primero y lo mejor tú. ¿Por qué no hay más victorias en mi vida? Porque me quedo con lo primero y lo mejor yo. Nos quedamos lo que a Dios le pertenece. Dios, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me prosperas? David decidió darle a Dios siempre lo primero y lo mejor. Escucha lo que dije. David decidió. Esto es una decisión. Esto no es algo que se hace porque te impongan o porque te manipulen. Es algo que tú tienes que decidir. Y yo lo único que te puedo decir es: no tengas miedo de darle lo mejor a Dios, porque Él quiere darte lo mejor a ti. David quería construir una casa para Dios. Creo que es el único momento donde David se sale un poco de foco, cuando hace su palacio. Es el único momento donde veo que David como que pierde la brújula, se hace una casísima, y ya que está ahí tomando el té en su jardín, como que le cae el 20, como que Dios está en una casa de campaña. Pero aún ahí dijo: esto está mal, hay que corregirlo, vamos a hacer un templo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No, tú quieres hacerme un templo, quieres hacerme una casa, yo te voy a hacer una casa a ti. ¿Cuántos queremos una vida así de extraordinaria? No tengas miedo de darle lo mejor a Dios, porque Él quiere darte lo mejor a ti. Lo hablamos la semana pasada. Queremos un cuerpo mejor, tenemos que dar lo mejor. Queremos un trabajo mejor, tenemos que dar el mejor esfuerzo. Queremos una carrera, tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo. ¿Por qué pensamos que podemos darle a Dios lo peor y recibir lo mejor de Él? O sea, ¿por qué pensamos que dándole a Dios sobras y dándole a Dios lo que me sobra, voy a recibir lo mejor de Él? ¿Qué te hace pensar eso? Si ni tu esposa, compadre. Si ni tus amigos. ¿Me explico? ¿Qué te hace pensar? Si para tu trabajo te esfuerzas, si tu relación te esfuerzas, si con tus hijos te esfuerzas, ¿qué te hace pensar que con Dios, dando lo peor, dando lo que te sobra, Dios vas a conquistar su corazón como lo hizo David? No funciona así, porque Dios es atraído a alguien que le da a Él lo primero y lo mejor. Y ese es el caso del rey David. Dios era atraído a él. Es como un imán. Cuando Dios ve ese nivel de obediencia y de generosidad y de amor, su corazón es atraído ahí. Y es cuando se cumple lo que dice la Biblia, que las bendiciones nos alcanzarán. Ahí andamos nosotros persiguiendo la bendición, correteando la chuleta. Y pareciera que nunca la alcanzamos, porque la fórmula es al revés. Dios no quiere, escucha, Dios no quiere que andemos persiguiendo la chuleta. Dios quiere que la vaca entera, el cerdo entero te esté persiguiendo a ti. ¿Y cómo logro que la vaca me siga a mí? Pues vístete de rojo y ponte a... No. ¿Cómo logro que las bendiciones me sigan? Tengo que poner a Dios dar a Dios lo primero y lo mejor en mi vida. Y acuérdate que esto aplica para todo. Es un principio que no solo estamos hablando de dinero. Ahorita vamos a ver rápidamente tres puntos, pero esto tampoco es un mensaje solo para casados o para adultos jóvenes. Señoritas, estudiantes, estás en el mejor momento de comenzar a darle a Dios lo primero y lo mejor, a sentar las bases de tu vida con estos principios que David, desde que era un jovencito, aprendió. Y no sé de quién los habrá aprendido, porque no creo que de su papá. Pero es que David tenía claro que Dios es atraído cuando tú lo pones en primer lugar, y Dios termina bendiciéndote más de lo que tú puedes pedir, no solo a ti, sino a tus descendientes. Y de alguna manera vemos que aunque los descendientes de David no permanecieron fieles, o sea, desde Salomón se echó a perder el rollo. O sea, no duró ni una generación. Ya desde su hijo Salomón, al final Salomón se perdió.
Y de ahí para adelante casi todos. Y Dios cambió su promesa a David. Aunque sus descendientes fueron infieles, Dios siguió siendo fiel por amor a David. ¿No quisieras eso? Que tus bisnietos que ni vas a conocer tuvieran un favor de Dios especial por el tipo de persona que tú fuiste. Que hay una gracia de Dios para tus descendientes por el compromiso que tú tuviste con Dios mientras viviste. Sería increíble. ¿Por qué? Porque Dios es cautivado por un corazón que le da siempre lo primero y lo mejor. ¿Cómo dar a Dios lo primero y lo mejor? De una forma práctica. En Mateo 6, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero en Mateo 6 encontramos estas 3 maneras en las que podemos poner a Dios como lo primero y lo mejor de nuestra vida. Número 1, orar. Por eso estamos comenzando mañana 21 días de oración, porque estamos comenzando el año y queremos comenzarlo poniendo a Dios en primer lugar. Orar representa lo mejor de nuestro tiempo. Cuesta trabajo dar tiempo a la oración, si no, ve los números de las conexiones de la barra semanal y ve las de la tocar el cielo. Es mucho menor la gente que se conecta a tocar el cielo. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo. Entonces, quiero dar lo mejor de mi tiempo a Dios este año. Apartamos un tiempo para orar y leer la Biblia, un devocional, 21 días de oración. Por eso estamos subiendo este archivo ahí. Por eso estamos subiendo este archivo ahí a la página para que tú lo puedas descargar y puedas todos los días durante estos 21 días tener algo ya listo ahí, una lectura preparada, una acción práctica preparada. Pero ¿sabes? Se nos hace pesado orar, se nos hace pesado conectarnos a tocar el cielo, pero eso sí, 1 hora de novela se nos hace poco. El día viernes, mis hijos se quedaron con mi suegra todo el día porque mi esposa estaba preparando todo para el regreso a clases mañana. Y ya en la tardecita, ya estaba ya terminando, le dije, vamos a ver una serie. Y me dice, a ver, pues recomiéndame una. Y dije, esta te va a encantar. Y le puse Lupin, no sé si la han visto en Netflix. Lupin, pues. Es de un ladrón francés, está buenísima, se la recomiendo. Bueno, para no hacerles el cuento largo, nos aventamos las 2 temporadas ahí. Sí. O sea, yo tenía planes de otras cosas, pero no. Como no había niños, nadie la cachó. Pero Lupin. Fue Lupin. ¿Por qué? Porque se te va así. Hasta yo no sabía que hay un momento que Netflix te pregunta, ¿sigues ahí? ¿De veras? Te pregunto, ¿sigues viendo o ya me apago? No, sí, tú dale, ¿no? Pero 1 hora de serie se nos va rápido. Pero 1 hora de tocar el cielo, no, ay, pastor, ¿no puede ser media hora? 2 horas de fútbol, ¿qué tal? Super Bowl, ¿a alguien le gusta el fútbol americano? ¿Alguien ve el Super Bowl? ¿Sabías que si juntáramos solamente los momentos que el balón está en juego, el Super Bowl dura 10 minutos? ¿Sabías eso? ¿Cuánto dura la experiencia del Super Bowl? Como 3-4 horas. De juego solo hay como 10 minutos. Todo lo demás es tiempos fuera, publicidad, etc. Y ahí estamos 4 horas tragándonos la publicidad más cara del mundo. 10 minutos de juego y nos sentimos grandioso, ¿eh? Queremos lo mejor de Dios, pero no estamos dispuestos a darle el partido de fútbol. Queremos lo mejor de Dios, pero no estamos dispuestos a conectarnos a las 8 de la mañana a una oración 1 vez a la semana. Queremos lo mejor de Dios, pero no nos vamos a conectar a los 21 días de oración. ¿Para qué? Eso ya suena religioso, paz. Orando, dándole nuestro tiempo a tener comunión con Dios, estamos dándole lo primero y lo mejor. Número 2, ayunar. Ayunar, si orar representa lo mejor de nuestro tiempo, ayunar representa lo mejor de nuestras energías.
lo mejor de nuestra fuerza. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. El alimento es de donde nuestro cuerpo toma energía. ¿Recuerdas esas clases? El alimento trae nutrientes y todo eso se convierte en azúcar, se convierte en energía. Nuestra alma también se alimenta de ciertas energías: redes sociales, televisión, series de Netflix. Entonces, cuando yo ayuno, ayunar es dejar de comer. Entonces, si mi cuerpo toma energía de la comida, ¿qué pasa si dejo de comer? Voy a perder energía. Es decir, le estoy dando a Dios lo primero y lo mejor de mis fuerzas. Ahora, no es nomás dejar de comer como si fuera una dieta. El ayuno correcto es: dejo de comer y ese tiempo que hubiera ocupado para comer lo ocupo para leer la Biblia, para orar. Eso es como funciona. No nomás, si nada más dejas de comer así, es dieta. No lo veas como ayuno. Ayuno es: dejo esto pero me pongo a orar. Y entonces, ¿qué pasa? Mientras mi cuerpo se debilita porque le estoy dejando de dar energía, mi espíritu, mediante la oración y la lectura, se fortalece. Y ya lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Qué pasa cuando mi carne, mi cuerpo se debilita? ¿Y qué pasa cuando mi espíritu se hace fuerte? Puedo escuchar mejor la voz de Dios. ¿Cuántos no quieren dirección para este año? ¿Cuántos no quieren que Dios nos diga qué hacer? Yo necesito que me diga qué hacer ya para el otro domingo. Yo quiero escuchar ya desde ahorita qué onda. ¿Qué necesito hacer? Bajarle a mi carne, bajarle a mi energía y aumentar la energía de mi espíritu. Entonces voy a escuchar su voz más claramente. Y hay algo interesante, porque cuando ayunas, bueno, estamos hablando de ayunos de alimento y ayunos de otras cosas. Puedes ayunar de redes sociales, puedes ayunar de Netflix, puedes ayunar de celular, puedes ayunar de cualquier cosa que te guste, de fútbol, de lo que sea que tú disfrutes. ¿Y qué pasa? Te vas a poner gruñón, te vas a poner de malas. ¿Sabes por qué? Porque te vas a dar cuenta de cuánto necesitas de esas cosas para tu buen ánimo. O sea, lo voy a reformular. Te vas a dar cuenta que para andar de buenas necesitas un montón de cosas que no son Dios. Te podemos quitar a Dios, pero mientras tengas tu Facebook, todo está bien. Te podemos quitar a Dios, pero mientras tengas Netflix, Lupin. Pero te podemos quitar redes y todo y dejarte con Dios, y a veces no te vas a sentir pleno. Y ahí es donde necesitamos reorientarnos, darnos cuenta de realmente cuánto estamos necesitando a Dios. Y número 3, dar. Orar representa lo mejor de nuestro tiempo, ayunar lo mejor de nuestras energías, y dar representa lo mejor de nuestras fuerzas. Porque el dinero que recibimos representa nuestro tiempo, por supuesto, pero también representa nuestras fuerzas. Gastamos fuerzas para trabajar y recibimos algo a cambio. El dinero que recibimos representa la vida de alguien, tu vida. Primicias, ofrendas, diezmos, representan mi sangre, representan mi vida. Decirle a Dios: Dios, mi vida, lo primero y lo mejor siempre es y siempre será tuyo. Entonces simplemente la pregunta es: ¿cómo te gustaría vivir este año? A mí me gustaría terminar el 2022 y decir: ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir si me has bendecido de esta manera? Y quiero nada más terminar haciendo énfasis en una cosa. David no pidió nada de lo que recibió. David no pidió nada, pero sí provocó la bendición de Dios. A veces necesitamos dejar de pedir un poquito y comenzar a provocar que las cosas ocurran. ¿Cómo lo hizo David? Tomando la decisión de decir: en mi vida Dios es primero.